Hola, te habla Karina Falcón de la Mujer Lunar y Carpa Lunar y esta es la astrología que va del 29 de abril hacia el 6 de mayo del 2024. Esta es una semana que ya vamos aquietando aguas de todo el movimiento que hemos tenido con la luna llena en Escorpión, con los eclipses, con el periodo de Mercurio retrógrado y ahora Mercurio, que se puso directo el 25 de abril, se puso directo en Aries tras haber dialogado con el nodo, em, traernos diálogos que tienen que ver con la voluntad, el gozo, el poder, la soberanía, la autoafirmación, ver nuestra causa desde una mayor conciencia develada. Tenemos ahora quizás solo un par de claves para el próximo tiempo. Y esta astrología, en donde vamos a tener en esta semana un cuarto menguante y nos permite cerrar el mes lunar o la lunación en Aries, que es la primera de toda la experiencia zodiacal que tiene que ver con la voluntad, que tiene que ver con encontrar nuestra causa, qué es lo que vamos a realizar no nada más en los próximos días o en las próximas semanas, porque algo que también pasa con Aries es que lo que sea que encontramos en este periodo, parecería que lo vamos a resolver ya. O sea que al siguiente mes ya debemos tener las estructuras, las claves, el orden, la claridad. Y siendo una lunación, una luna nueva en Aries, la primera, nos está diciendo claramente que primero vamos a observar, vamos a obtener estas claves, esta causa, este entendimiento, este nuevo punto de partida en nuestra vida, nuestras pequeñas experiencias, ¿verdad? En nuestra vida personal. Y entonces vamos a hacer una primera parada 6 meses después, cuando tengamos una luna llena en Aries. Ahí es cuando vamos a ver un primer brote, algo que se transparenta, que se hace visible, una primera cosecha y luego la vamos a ver a finales de año gregoriano, cuando nos llega el solsticio de diciembre. Ahí tenemos otro punto de encuentro y luego vamos a ir cerrando hasta que nos llegue la próxima luna nueva en Aries en el 2025, con una astrología distinta, con un movimiento distinto. Entonces, primero que todo, saber que cuando encontramos un nuevo motivo, una nueva causa, cuando reconfiguramos, cuando nos damos a un nuevo inicio, eh, lo primero es que este mes lunar, que es de Aries, ¿verdad? Que es cuando la luna y el sol se encuentran en ese arquetipo y abren durante 29.5 días un proceso para entender de qué va esta causa. La astrología que ha acompañado esta lunación en Aries del 2024 tiene que ver con el poder, tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con buscar un nuevo lugar, haber encontrado un nuevo lugar en donde queremos cambiar un patrón para nuestra vinculación con todo, nuestra vinculación con nosotras, con el mundo, con el ambiente. Entonces hay algo que profundamente está agitado dentro de nosotras, que es algo que ha venido agitando Urano desde el 2018, 2019 y que poco a poco ha ido haciendo movimientos hasta que, bueno, sabemos que llegamos a la gran pausa, que empezaron a haber movimientos hacia lo acuariano, hacia la posición ahora de Saturno en Piscis, que se va a quedar ahí hasta el 2026 y que nos está pidiendo desenredarnos de de nuestros procesos más profundos, de las vinculaciones que teníamos más enmarañadas, de ese proyecto sentido, cuál es nuestro proyecto sentido, cuál ha sido nuestro lugar en la familia, en el árbol genealógico, cuáles han sido los temas recurrentes en el árbol genealógico que quizá si echáramos un ojo de lo que sucedió hace 28, 30 años, nos daríamos cuenta que resuena, al menos dentro del árbol genealógico, con lo que ahora sucede y así, ¿verdad? Si nos vamos
30 años atrás y 60 años atrás y 90 años atrás. Entonces, Saturno en Piscis está siendo como ese espacio en el canvas en donde nos estamos dando cuenta que necesitamos ir tejiendo y destejiendo formas, patrones de vincularnos, de confundirnos con el otro y todo el eje de Aries Libra en los eclipses nos están poniendo como un énfasis en ello. Nos están diciendo estos patrones que son más profundos, que vienen del árbol genealógico, que vienen de memorias bien subconscientes, también se ven en los patrones de vinculación cotidianos. Y esos son los que hay que empezar a limar, a sanar, a organizar. Y en eso hemos estado. Cómo nos conectamos con los demás, cómo ponemos una justa distancia, cómo permitimos que los demás tomen su responsabilidad o nosotras también dejamos de pensar que alguien más nos tiene que rescatar o que alguien nos debe y entonces tiene que pagar eso, ¿verdad? Que nos prometió, que nos dijo o que nosotros nos creamos en nuestra mente, pues que era la responsabilidad de la otra persona hacerse cargo de eso. Entonces, todo eso está siendo elaborado por los eclipses Aries Libra, que todavía vamos a tener otros eclipses a finales de septiembre, principios de octubre, pero ahí ya empezamos también a cambiar el eje nodal hacia Piscis y Virgo. Y entonces poco a poquito la información va a ser otra. Entonces, esta semana que tenemos un cuarto menguante, que es la última fase de la luna en esta lunación en Aries, y que este cuarto menguante nos conecta con la fuerza de Acuario, nos conecta con Plutón, que va a comenzar su camino de retrogradación y que va a entrar nuevamente en Capricornio para estar ahí un par de meses y definitivamente entrar en el arquetipo de Acuario a finales de diciembre. ¿Esto qué implica? Que este cuarto menguante nos está diciendo, bueno, ya sabemos hacia dónde queremos ir, en dónde queremos estar. No es el lugar más cómodo porque no estamos acostumbradas a habitarnos desde este nuevo lugar. Hay muchas cosas que no nos hacen sentido para los patrones que ya teníamos. Y parte de ello también tiene que ver con con todo ese diálogo que Mercurio retrogradando hizo con Quirón, con Venus, con el nodo norte, en este último periodo, ¿verdad? Como que nos dijo, a ver, ¿de verdad si quieres que esta sea tu causa? ¿De verdad si quieres hacer este movimiento? Nos puso a reconsiderar o repasar muchas decisiones que ya habíamos tomado, muchas situaciones que ya habíamos observado y ahora es que podemos pararnos en este cuarto menguante para aquietar poco a poco las aguas y poder escuchar, ahora sí, qué decisiones quiero tomar. Ahora sí, ¿cuál es mi causa sagrada? ¿Cuál es cómo quiero vivir mi soberanía? ¿Cómo quiero vivir mi poder, mi energía, mi impulso, mi voluntad? ¿Hacia dónde quiero moverme? ¿Cuáles van a ser mis batallas sagradas, mis batallas creativas? Ya no batallas que todo tiene que ver con la lucha, el sufrimiento, el dolor, pero sí tiene que ver también con la disciplina, con el orden, con la organización, con permitirme habitar un espacio que mi corazón anhela, que en lo profundo anhelo habitar y quitarme todos como todos los estelios de creencias, como todos esos programas que están allá afuera y que me dicen lo que yo debería o no debería hacer para una persona de mi estatus, de mi edad, etcétera, etcétera. Eso es lo más importante. Este cuarto menguante nos empieza a poner el pulso verdadero en cuál va a ser el movimiento, no solamente del próximo año, sino lo que queremos sembrar, lo que queremos, em, el sendero que buscamos tomar en los próximos 20 años.
el tránsito que Plutón hará en Acuario por los próximos 20 años. Entonces, estamos cruzando ritos de paso que nos permiten vivirnos en esta pequeña historia, en mi historia personal, en lo que nadie ve, en lo que solamente yo sé, mi pensamiento, mi corazón. Ahí estamos empezando a encontrar una nueva narrativa que en el mejor de los casos es una narrativa que reaviva, que nos reaviva, que nos permite darnos cuenta que todo lo que nos condiciona en realidad trae rasgos o trazos, huellas de tiempos pasados o un exceso de futuro, una ansiedad por el futuro. Pero eso es lo que nos condiciona, y lo que no nos condiciona es justo lo que nos permite sentir que cuando damos ese sí a lo que anhelamos, a lo que queremos, hay algo que se renueva en nuestro corazón, hay algo que se revitaliza en nuestra energía. Y no es que esta energía tenga que ser demasiado impulsiva o demasiado grandilocuente, sino que se siente como haber encontrado una fuente, un fuego que se aviva dentro, que es un fuego cálido, que es un fuego que nos permite estar en la vida, estar presentes, habitar nuestro cuerpo, estar en paz con nuestros pensamientos, y que desde ese lugar queremos habilitar el sendero. Entonces es un fuego que en el mejor de los casos nos permite reconectar con la vida de formas en que no habíamos conectado antes. Quizá en algún momento lo habíamos soñado, pero ahora nos parece tan irreal que no sabemos cómo vivirlo, cómo habitarlo, no sabemos cómo tejerlo. A veces nos puede ganar la culpa porque parecería que esto se siente demasiado fácil o que estamos en un espacio demasiado, en una posición demasiado privilegiada. Y aquí es cuando la, el fuego que encontramos en esta lunación, que necesitamos observarlo con este cuarto menguante, necesita liberarse de todos los condicionamientos, los programas, las creencias colectivas, familiares, para verdaderamente saber qué es la soberanía para mí, qué es el poder para mí, qué es la autoafirmación, cómo quiero vivir los próximos meses y quizá los próximos 20 años de mi vida, no en un afán de controlar, pero sí en un afán de traer visión, de poder observar lo que me encantaría habitar en los próximos años. Entonces, algo que nos vamos a encontrar con este diálogo de Mercurio que se coloca directo y justo eso acontece el 25 de abril. El 29 de abril, Venus empieza su camino en Tauro, que es uno de sus domicilios. Ahí Venus se siente muy bien. Y el 30 de abril, Marte empieza su camino en Aries. Cada uno de estos dos está en su domicilio, está en un lugar que les resulta conocido, que les resulta bueno, y eso va a ser maravilloso para nosotras, porque vamos a poder hacer una calibración realmente de en dónde hemos estado tomando demasiada responsabilidad, intentando cambiar al otro, intentando que esto, preocupándonos, ¿verdad?, por lo que le sucede a los demás y decir, ay, ¿cómo podría ayudar? ¿Cómo podría salvar? ¿Cómo podría auxiliar? Y recolocándonos en nuestra vida, recolocándonos en nuestra causa, no asumiendo las responsabilidades de otros, dándonos cuenta incluso que a lo mejor, por ejemplo, con los hijos, pues antes, cuando habíamos hecho este ejercicio de reflexión, pues a lo mejor teníamos un hijo de 8 años, 7 años, que nos necesitaba y que había ciertas cosas en las que teníamos que estar todavía más presentes y más directivas. Pero quizás ahora que hacemos este acto de reflexión ya tenemos un adolescente o tenemos un joven o tenemos un hijo que ya terminó o una hija que terminó su universidad y que claramente empieza otra narrativa y que nosotras ya no podemos estar en ese mismo lugar
que cuando teníamos a un pequeño, pequeña de 8 años, ¿verdad? Que ya esa historia que nos contamos y que vivimos, ya no estamos en ese lugar. O sea, este cuarto menguante es para decirnos, mira, yo me vivía todavía en ese espacio y ahora ya no requiero hacerlo. Ahora esta lunación me está dando las pautas para el siguiente año. Y en el siguiente año yo ya no tengo que hacer este tipo de cosas en estos vínculos, en estas relaciones, porque ya estoy en una nueva narrativa. Y desde ese lugar me voy a colocar con mi poder, con mi soberanía, con mis dones, con mis talentos, con esa fuerza de voluntad, ¿verdad? Con eso que sí quiero hacer. Entonces, Venus en Tauro nos dice que por un lado, abrirnos al gozo va a ser una de las tareas más importantes en las próximas semanas. Em, que abrirnos a que las cosas sean más sencillas, pero no más fáciles en el sentido de lo barato fácil, ¿verdad? Sino en el sentido de lo sencillo pleno, en el sentido de poder abrazar eso que es más dulce, más gozoso, más placentero, sin llegar al hedonismo. Y que cocinar las cosas a fuego lento tiene su arte y nos permite entrar en espacios que con prisa no hubiéramos entrado. Esa es Venus en Tauro. Nos habla de lo importante que es conectar con hacer las cosas desde la inspiración, poder conectar con nuestros sentidos, poder conectar con la belleza de los instantes, la belleza de las decisiones. Nos permite darnos cuenta que ahí donde están los sentidos, donde podemos habitar cada uno de nuestros sentidos, se abren las claris, que si nos permitimos también fluir y soltar el control es en donde vamos a encontrar esa fecundidad, esa fertilidad, que es una fertilidad creativa. Ahí en Tauro encontramos un nuevo sentido de abundancia, una nueva dirección, ¿verdad? Y ahora que hemos tenido esta conjunción de Júpiter-Urano en Tauro, que en realidad para muchas personas resulta bastante desestabilizadora, porque recordemos que venimos de sociedades, y esto es muy importante, venimos de sociedades que siempre han priorizado la explotación, que han priorizado el sentirse productivo, que el trabajo es lo que nos da identidad, ser productivos es lo que nos da identidad, el dinero que hacemos es lo que nos da identidad y valor. Y ahora estamos recolocando nuestra valía, nuestra identidad en otro lugar. Y la abundancia también la estamos viviendo desde otro lugar. Y nos va a tomar años, quizá incluso estos 20 años, nos va a tomar llegar ahí. Por otro lado, y esto es muy importante decirlo desde la falsa luz, hay un pulso muy grande por el hedonismo. El hedonismo es el placer por placer. El hedonismo es cuando nos obsesionamos porque el placer sea lo más importante en nuestra vida, antes que cualquier responsabilidad y antes que cualquier disciplina. O incluso que nos castigamos en el cuerpo o nos castigamos en cualquier aspecto de nuestra vida, de tal manera que cuando vamos hacia lo placentero, sentimos que ya lo merecemos, porque como ya nos castigamos, entonces ya nos merecemos ese gozo, ese placer, ese descanso, porque antes nos hemos explotado en algún sentido, físicamente, emocionalmente. Entonces, esta falsa luz dentro de la sociedad va a pulsar ese hedonismo y es el que las cosas sean demasiado sencillas, o sea, como para qué voy a salir por mi alimento si puedo pedir aquí a domicilio mientras estoy viendo la tele, lo cual no tiene nada de malo, pero si esa es la regla, o sea, si eso es lo que continuamente vamos a hacer, entonces se pierde el sentido de la presencia, de ir, de buscar tus alimentos, de convivir, de cocinarlos, lo que sea, ¿verdad? Cualquiera que sea otra de las opciones en ese sentido. Y algo que sucede en la búsqueda del hedonismo o en el impulso del hedonismo es que vamos perdiendo nuestro sentido de orden y nuestro sentido de ética, nuestra
nuestra organización interna y llega un punto en que nos difuminamos porque no se supone que tenga que ser gozoso esto, no se supone que todo tenga que ser placentero, no se supone que el dinero tenga que venir simplemente fácil porque yo decreto todas las mañanas y hago mis mantras y etcétera. No se supone que mi vida ya debería estar súper controlada y ahí empezamos a habitar un existencialismo muy rapaz, un profundo vacío, una profunda sensación de que mientras más sencillas y fáciles las cosas, hay algo en nuestra humanidad que estamos perdiendo y que no podemos nombrar, no sabemos exactamente qué es. Ahora, importante, sí, el gozo, la felicidad, otra manera de evolucionar, sí, al centro. Sin embargo, es súper vital no confundir con un imperativo hedonista. El imperativo hedonista va a decir que lo importante es el placer inmediato, el consumo de la felicidad a través de evitar el esfuerzo, el consumo de la felicidad a través de objetos, experiencias, etcétera, que todo lo tenemos que postear y todo lo tenemos que mostrar, ¿verdad? Que estamos de verdad consumiendo esa felicidad, que estamos teniendo placer, que estamos gozando. Entonces, el imperativo hedonista que está dentro de la agenda transhumanista nos dice que hay que evitar el esfuerzo, hay que evitar la disciplina, hay que evitar el orden, hay que evitar lo ético, ¿verdad? Porque ya no hay ni bueno ni malo, que hay que evitar la fatiga y entonces obtener placer. Y eso va dañando paulatinamente nuestros dones y nuestro potencial. El hedonismo como una obsesión de buscar el placer por el placer, sin un tiempo de espera, sin reflexión, sin orden, eh, nos nos está diciendo que realmente estamos sufriendo y que para poder evitar ese sufrimiento, porque no estamos en paz con nosotras mismas, necesitamos tener que seguir buscando, ¿verdad? Ese placer y cubrirlo lo más pronto posible. Entonces, cuando cubrimos lo que deseamos para alcanzar ese gozo, para alcanzar ese placer, esa plenitud desde un lugar moderado, sencillo, pleno, esto nos sostiene en alegría y en felicidad. Esto trae una paz interna que nos lleva a una capacidad de gozo, es decir, cada vez tenemos más capacidad para gozar las cosas más sencillas, en lugar de el imperativo hedonista que cada vez te dice que mientras más consumes, siempre vas a necesitar más intenso o más dosis o más grande, ¿verdad? Tiene que ser todavía como más glamuroso o más importante o incluso si lo vemos es como antes era como la pareja le regaló flores y la pareja le regaló un detalle pequeño y eso era como maravilloso y ahora es como claro, la pareja le regaló un anillo de diamantes, pero además le regaló un bolso carísimo, ¿verdad? Que no va a poder usar en estos momentos porque está convaleciente, pero lo va a poder enseñar en redes o va a poder hacer una story de este bolso y este anillo de diamantes que le regaló. Y aún así eso es como no suficiente. Eso quiere decir que el siguiente regalo tiene que ser un Lamborghini, un Ferrari, algo así. Y es una locura porque el imperativo hedonista nos dice que lo tenemos todo, que ya te puedes levantar a las 2 de la mañana, comprar lo que tú quieras, te lo traen a tu casa y aún así no vas a estar contento, contenta, no vas a habitar en felicidad y que entonces el humano es falible y que entonces habrá que reparar cosas haciendo operaciones o robotizando o trayendo inteligencia artificial que nos permita, ¿verdad? Hacer esas intervenciones en el cuerpo, en la mente, etcétera, para que entonces el humano pueda alcanzar ese estado de bienestar. Ese es el imperativo hedonista, ese es desde la falsa luz y desde la agenda transhumanista. Ahora, el gozo y el placer del que verdaderamente estamos hablando es cada vez más poder disfrutar lo que tenemos. Y no quiere decir que no soñemos o que no anhelemos, pero sí quiere decir que cada vez podemos disfrutar más las pequeñas cosas, encontrar ese gozo, esa devoción,
esa maravilla por las pequeñas cosas, aprender de las situaciones pequeñas que nos acontecen y avanzar y tener deseos y tener anhelos y tener visiones, ¿verdad? De lo que queremos construir. Eso es súper importante también, pero desde un alma que no está perturbada, desde un alma que tiene cada vez más capacidad de gozo en lugar de perderlo. Y eso es muy importante porque es un hilo muy fino que separa el placer y el gozo de el imperativo hedonista. Y el imperativo hedonista parece que lo vamos a encontrar en todos lados y que en verdad sí vamos hacia una humanidad más gozosa y más plena. Sin embargo, es importante observar, tener la capacidad de discernir, la capacidad de observar, la capacidad de entender cuando estamos frente a uno o frente al otro. El placer y el gozo, y si te gustaría que hiciera toda una clase o un podcast acerca de esta diferencia entre el placer y gozo genuinos y el imperativo y hedonista, me lo puedes comentar, me puedes, incluso si tienes alguna duda, también me lo puedes hacer saber en este podcast, en este episodio. Entonces, el placer y el gozo, que sí está ahí y que vamos a recolocarnos en este menguante para poder escuchar qué es esto, cómo quiero yo vivir mi vida más plena, cómo quiero gozar mi humanidad, cómo quiero avanzar los próximos años, cuál es esta soberanía y esta causa, ¿verdad? Claro que tiene la celebración de la vida y el gozo al centro, el poder cuidar también de la vida. Entonces, cuando lo colocamos al centro, nos vamos a dar cuenta que nuestras prioridades están cambiando, que nuestros ritos de paso nos dicen que también vamos hacia un nuevo lugar, hacia un nuevo espacio, y que poco a poco, si vamos cuidando ese tejido de vida, vamos a poder entender la visión. No necesariamente tomar toda la claridad o reconocer exactamente cómo es que lo vamos a navegar, porque recordemos que estamos cerrando episodios personales, pero también colectivos y también estamos cerrando toda una era. Entonces, esto se siente en nuestro cuerpo, en nuestra historia, en nuestra narrativa. Así que este cuarto menguante es para poder escuchar, para poder reflexionar, para poder aquietar las aguas y entender hacia dónde vamos y sobre todo darnos cuenta que esto es con paciencia. Hay una parte que acciona, una parte de nosotras que acciona y que pone la voluntad hacia lo que quiere alcanzar, pero también hay otra parte que nos está diciendo que esto es a fuego lento, que esto que estamos intentando, este nuevo momento, esta nueva situación, esta nueva vivencia, este nuevo escenario y nuevos patrones que queremos tejer, es algo que vamos a ir construyendo y gozando paulatinamente. Esta cosa de voy a volver a ser la misma o voy a volver al mismo lugar o voy a volver a la misma patrón vinculatorio porque me sentía muy plena y siento que puedo volver a ese lugar, eso ya cerró y es algo que con la luna llena hemos sentido muy claramente que estamos cerrando, despidiendo y que ahora vamos con ese corazón abierto para que para que este sol que nos guía, que nos avanza en el sendero, vaya tejiéndose con cada una de las lunaciones hacia esa nueva era personal.